Para el ejercicio que les he contado sobre qué son los pulmones, una cosa es pensarse en el tracto respiratorio y otra cosa es hablar del sistema respiratorio. Los pulmones hacen parte del sistema. Entonces, cuando estaban en el colegio, que los pusieron a dibujar o hacer en plastilina un sistema respiratorio, pues estaban los pulmones. Claro, porque los pulmones sostienen el árbol respiratorio. Si no ven, parece un árbol. Que viene de la tráquea, bronquios, bronquiolos. Estos chiquiticos son los bronquiolos y las punticas, que son bolitas, son los alveolos. Aquí, ¿qué hicimos? Le quitamos todo el tejido conectivo y solo dejamos el árbol respiratorio. Así se ve el árbol respiratorio. Lo que pasa es que para que esta vaina no se funda, pues le metemos una estructura de tejido conectivo que me los mantiene abiertos y que permite la extracción, la contracción y la expansión. Cuando hablamos de bronquios y bronquioles, depende de dónde estemos. Si estamos en bronquios primarios, bronquios y bronquioles primarios secundarios, tenemos un epitelio pseudoestratificado. Pero si hablamos en bronquioles terciarios o terminales, hablamos de los bronquioles de epitelio cúbico simple. ¿Listo? Células claras, surfactante y glucoproteínas que ayudan a nutrir hacia el intercambio gaseoso, fibras elásticas y músculo liso encontramos ahí, y placas de cartílago es importante. Ya no tenemos el anillo traqueal, tenemos placas, o sea, vestigios del cartílago. El cartílago se está desapareciendo, entonces pasa de ser un anillo a ser pedacitos que lo recubren. A medida que yo bajo en el árbol respiratorio, en bronquios las placas son más grandes, pero en los bronquiolos todo se va disminuyendo. Se va acabando el cartílago, se va acabando el músculo liso, ¿cierto? Y las fibras elásticas, hasta que simplemente desaparecen y queda solo el epitelio, y finalmente tenemos una adventicia de tejido conectivo. La pared bronquial es una gran estructura como esta que está recubierta del músculo. ¿Lo ven acá? Este es el bronquio que se adentra y tenemos una capa de músculo liso. Sin embargo, él se va adelgazando hasta que desaparece y se convierte principalmente en alveolos. ¿Listo? El epitelio es muy delgadito y esa, ¿cómo se llama? Esa barrera entre la sangre y el alveolo es muy delgadita, permitiendo que por presiones pase el oxígeno hacia un lado y el dióxido de carbono hacia el otro. ¿Qué se convierte en alveolo, el músculo liso? No, toda la estructura del árbol respiratorio pasa de ser un epitelio pseudoestratificado en bronquios, bronquioles primarios y secundarios, a un cúbico simple, o sea, se va adelgazando, y finalmente en un plano simple. ¿Listo? Aquí se ve, vean, esto es un bronquiolo terminal y esta es la pared, y él se va adelgazando hasta que queda así. ¿Sí lo ven? Entonces el árbol respiratorio se va adelgazando. Igual con los vasos sanguíneos. Hay vasos sanguíneos de gran calibre que se van disminuyendo. Esto es importante para el intercambio gaseoso. Son los alveolos. Los alveolos son bombitas, son bolitas llenas de aire, como esas burbujas que protegen los electrodomésticos. Así son los alveolos. Son burbujitas llenas de aire que se pegan a los capilares, que los capilares los rodean. Esas burbujitas, los capilares los rodean demasiado para poder hacer el intercambio, para que pase del vaso sanguíneo al alveolo el CO2 y el oxígeno pase del alveolo al capilar y lo intercambiamos. ¿Listo? Este proceso que se hace aquí se llama hematosis. ¿Listo? Entre dos epitelios iguales, plano simple. El del capilar, que es plano simple, y el del alveolo, que es un plano simple. Si tuviéramos cualquier epitelio, un cilíndrico simple, pues obviamente sería mucho más complicado por la distancia de la célula. No es lo mismo una célula así de alta a una célula completamente aplanada que permita el intercambio de los dos. ¿Listo? A esto se le llama barrera hematoalveolar. ¿Qué compone la barrera hematoalveolar? Las estructuras de cada uno de ellos dos. ¿Qué? ¿Cómo se compone histológicamente un vaso sanguíneo? ¿Qué capas tiene? El epitelio, que a eso se le llama íntima, luego una media,
que es una capa de tejido conectivo, y luego una adventicia, que es más tejido conectivo. Ay, el vecino vino a saludarme. Pero esta gonorrea solo viene los viernes. Entonces, Eso lo busca. hematoalveolar. Haz que viene por ti. Qué intenso. Esa barrera hematoalveolar entonces es la que une el vaso sanguíneo con el alveolo, que es una barrera, es lo que impide que pase una cosa hacia allá. ¿Qué solo pasa? Los gases. O sea, el glóbulo rojo no va a pasar hacia allá, y si hay algún elemento extraño aquí, pues no va a pasar hacia el vaso sanguíneo. Por eso hay una barrera que pasa única exclusivamente por presiones. Presión de CO2 y presión de O2, mediado por una sustancia sulfactante o tensoactiva en la mitad, que hace que eso se active y que se dé el intercambio gaseoso, compuesta por estas tres células. Vivi. Células pulmonares alveolares. Neumocitos tipo 1 representan alrededor del 95% de la población celular alveolar y forman el revestimiento de los sacos alveolares, los alveolos. Neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 representan el 5% de la población celular alveolar, pero ocupan una parte muy pequeña de la superficie alveolar. ¿Qué veis que me perdí jugando con esto? ¿Qué decía? No, entiendes. Tenemos dos tipos de neumocitos. El neumocito tipo 1, que es el más abundante, que es el que forma el alveolo y que es el encargado del intercambio principalmente. Él es el que genera parte de la barrera. ¿Listo? Y el neumocito tipo 2, que son unos accesorios que son menos, que no están directamente pegados a esa barrera, que ellos son los encargados de producir una sustancia sulfactante tensoactiva. ¿Listo? Mediada por la prostaglandina F2 alfa cuando el bicho nace. Esa sustancia tensoactiva es la que genera la redundancia, la tensión superficial, que hace que cambie. ¿Listo? Es como cuando usted tiene una bombita que no está del todo llena, que usted la coge por la mitad y hace más presión, entonces lo oprime aquí y lo oprime allá. Eso es lo que busca el intercambio, es que las presiones disminuyan, sea una mayor que la otra, y cambien de lugar. ¿Listo? Básicamente por barometría. Y Macrófagos alveolares están situados por encima de las células que realizan los alveolos y pueden verse aparentemente libres en el espacio alveolar. Constituyen una parte importante del mecanismo de defensa. ellos están libres y están patrullando. Recuerden la función de los macrófagos, ¿cuál es? Fagocitar ¿Qué? todas las sustancias Extrañas. Lo que no reconozca como familiar se lo come, es el gurrero del parche. ¿Listo? Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Patrullando, mi llave estando libre, cosa que encuentran algo que no les sirve, como el gurrero en fiesta, porque descuida lo come. Y así básicamente se fabrica. Las que morado, lila, color esta mierda, estas de acá, si los ven son células muy planas que se unen formando el alveolo. Aquí es como si tuviéramos una bombita, ¿no? La cortamos por la mitad. Entonces esto azul serán los alveolos, los neumocitos tipo 1, que son la barrera, ¿cierto? La barrera entre ellos y el capilar sanguíneo. ¿Listo? Tenemos los amarillitos, que serán los números que ellos botan el sulfactante que los recubre. ¿Listo? Es como una baba. ¿Listo? Una baba que recubre todo el alveolo para que se genere la presión para que pase de aquí a acá y de aquí a allá. El vaso sanguíneo le entrega el dióxido de carbono y el alveolo le entrega el oxígeno. Este man se devuelve y lo expira, y este man lo devuelve al corazón. Ojo, viene por arteria pulmonar. La arteria pulmonar le entrega el dióxido de carbono. Sangre sucia, eso sonó como muy mogol. Maldito sangre sucia. Sigamos. No. Desoxigenada. ¿Listo? Desoxigenada. Entonces apenas le entrega el dióxido de carbono y recibe el oxígeno, se devuelve por la misma vía, pero ya no se llama arteria pulmonar, sino vena pulmonar. Recuerda que aquí cambia, ¿no? Aquí la vena trae oxígeno.
Fuera mal. Y finalmente los que están libres, dando visaje, que se encuentran por dentro o por fuera del alveolo, son los macrófagos, esperando que no haya ningún elemento extraño y si lo hay, lo captura. ¿Listo? Y listo. Ahorita lo explicamos en placas. ¿Dudas que arreglamos hasta acá? Creo que los neumocitos tipo son los encargados también de producir el líquido surfactante. ¿Perdón? Los neumocitos tipo Sí, los dos. producen el líquido surfactante. Sí, ellos son los que producen esos antiquites.